De Lautaro Fernández y Mayán. El mejor. No. No sé, vamos a ver. Y anda metiéndose cosas en la boca. Bueno. Yo lo respetaba hasta hace unos días. Le puede pasar a cualquiera. Ahora desconfío, No. Está muy de moda eso. Yo hasta hace unos días lo quería, pero ahora no sé. Ahora lo desconfío. Bueno. Nos traes entonces de violencia institucional. Sí. Bueno, ¿Qué es lo que le hicieron a Petovelo? No, Claro. no es violencia institucional precisamente. los colectivos Ah, yo había que. escuchado eso. La gente en los colectivos. Sí, pero no es desde un funcionario de gobierno. Shuttle. En ese caso, Bueno, ¿qué? ¿Estuviste haciendo un estudio? estuve viendo algunos hechos que sucedieron relacionados a la violencia institucional, que parece ser una de las formas que tiene para gobernar Javier Milei. Hay diferentes tipos de violencia institucional. El problema es cuando empezamos a normalizarlas y ya no las consideramos violencia institucional también. Así es. algo que está sucediendo. La violencia institucional puede abarcar desde la violencia física, con las fuerzas represivas del Estado, la violencia simbólica, la violencia económica. Bueno, todo eso constituye la violencia institucional siempre ejercida desde funcionarios públicos. Por eso lo de Sandra Petovelo no fue violencia institucional, claramente. Es el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar mecanismos, así lo definen algunos autores, ¿no? Ok. Establecidos por la dominación o de los sectores dominantes en una sociedad. Sí. Arranquemos por lo más tangible, que es la violencia física a través de las fuerzas de seguridad, que se hacen en el nombre, en el gobierno de Milei, con la particularidad de hacerlo del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. Así se llama el título del protocolo, Ajá. publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre del 2023. Es decir, apenas asumen, mirá, no sabía. ya publican, sí, a través del Boletín Oficial el Se lo había protocolo, que funciona como una justificación para que en cualquier situación los policías actúe de manera violenta y arbitraria, porque establece, y esto lo voy a leer textual, establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya, entre comillas, la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, constituye un delito en flagrancia, es decir, un delito que está sucediendo en ese instante, Sí. y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan a los manifestantes sin ninguna orden judicial de por medio. Eso dice el protocolo de Bullrich. Ajá. Es decir, es un delito que está sucediendo en el momento, no necesitas orden judicial de ningún tipo. Sí. Y suprime obviamente el derecho a elegir el modo del lugar de la protesta, porque la policía decide que hay un delito que se está cometiendo en ese momento y puede actuar como desea actuar, Ok. de manera arbitraria. Y digo arbitraria porque algunas manifestaciones que interrumpen de cierta manera el tránsito son reprimidas y otras no. Depende cuál elija Claro. la ministra, ¿no? El Código Penal define cuáles son los delitos, ¿no? Claro, sí. ¿O es la concha de su madre esta? No, bueno, en realidad... Porque no hay un Código Penal que dice hacer esto es un delito y aparece en el Código Penal que cortar una calle es un delito. vos tenés, hay un derecho a circular, eso es una realidad. También está el derecho a la protesta y ahí está el problema. Claro, pero eso puede llegar a ser una... ¿Cómo se dice? Pero acá Cuando hay un problema de tránsito, o sea... Contravención. Contravención. Claro. No un delito. Sí. Gracias. No sé. Pero lo que pasa que, como pone la flagrancia, nunca me sale. Flagra. Flagrancia, Porque te agarran en la flagra. De por medio, ahí lo convierte en un delito O sea, flagrancia. de acción pública, digamos. Ahí al decir que es un delito, usa la flagrancia como figura. Sí. No, que la flagrancia no es ninguna figura. La flagrancia es cuando algo Cuando está está ocurriendo en el ocurriendo en el momento. Te momento. agarran robando, flagrancia. Pero Es lo que como- dice él es una interpretación de que está primero cómo conviven la protesta con la libertad de circulación. Bueno, no sé. Es que yo creo que cortar una calle no debe estar en el Código Penal. Debe ser una contravención municipal a la circulación de un auto. Sí, Es otra cosa. está bien, Bueno. hay diferentes, porque podés cortar una calle, podés cortar una ruta, podés cortar lo que sea. Ahora, sí, hay un derecho a circulación, vos estás cortando una ruta, pero siempre se desaloja con una orden judicial. No antes de esto. Ahí está. Ahora la diferencia es que la policía puede actuar de manera arbitraria y ya te digo, depende del tipo de manifestación. Por ejemplo, cuando los venezolanos estaban protestando acá en Argentina por las elecciones en Venezuela,
estaban efectivamente... Cortaron la calle. O cortando la calle, o por lo menos impidiendo que circule normalmente el tránsito, y ahí nadie fue a sacarlos, Sí, claro. ¿no? Por ejemplo. Por eso hablamos de una arbitrariedad también en estos casos. O algunas que por ahí sabían que no podían empiojarlo con este tipo de cosas, la del 8M, la de las universidades. Ahí no mandaron a pegarla a nadie. En cambio, otras que por ahí no estaban cortando la calle ni siquiera, como la de los jubilados de todos los miércoles, y los mandan a pegarle igual. Sí. Y por ahí no estaban en la plaza de los dos congresos y no estaban cortando la calle ni siquiera. Sí. Bueno, todo esto además con actitudes que se están viendo como policía sin identificación, cosa que no se puede hacer. Sí, Está claro. sucediendo un montón. Esto que se aplica de manera selectiva. Encapuchado. Sí. La cara tapada. Cara tapada también, racias en medios de transporte, donde para ver si tenés una bandera política o qué sé yo, cosa que no se veía de la dictadura, ¿no? Algo así, que Sí. se meten, te interrumpen el viaje en colectivo para ver si estás llevando una bandera política, y si estás llevándola, por ahí te llevan detenido. Sí. Bueno, todo este tipo de cosas acompañado del uso de las llamadas armas no letales de manera sistemática y sin ningún tipo de filtro. Y además con el abuso de la resistencia a la autoridad, ¿no? Claro. Que eso es otro problema. Claro, Y sí. hacer abuso de resistencia al que es. Cualquier cosa es resistencia a la autoridad. Insultarlo, puede ser decirle no, Sí. puede ser resistencia a la autoridad. Pedirle que no le peguen a alguien que está en el suelo. Puede ser resistencia a la autoridad. Sí, sí, cualquier cosa es una excusa. Según el último informe del CELS, que abarca el último informe que hicieron de los primeros 6 meses de Milei, desde hasta junio, digamos, desde enero hasta junio, solo en la ciudad de Buenos Aires, 665 personas con heridas de distinta gravedad en 6 episodios de represión, solo en la ciudad de Buenos Aires. Wow. Estamos hablando de mucha gente. Incluye también balas de goma disparadas a la altura de la cara, cosa que está en contra de toda regla internacional de manejo de manifestaciones, ¿no? Apuntar a la cara no debería poder hacerse. Por ejemplo, el abogado defensor de derechos humanos, Matías Aufieri, que es del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, estaba en la manifestación del 1 de febrero frente al Congreso para hacer un relevamiento justamente del accionar de la Fuerza de Seguridad con el protocolo de Patricia Bullrich, y recibió un disparo en la cara de bala de goma. Terminó siendo operado, perdió la visión del ojo izquierdo, por ejemplo. Eso que está pasando en el país. Mira. Otro ejemplo, Claudio Astorga, militante de la UTEP, perdió la visión de un ojo por un impacto de bala también recibido cuando la policía desalojó a un grupo de personas que pedían alimentos frente al Ministerio de Capital Humano. Esto fue el 10 de abril. Es decir, la policía está apuntando a los rostros, cosa que por ahí no está al nivel de lo que sucedió en Chile, pero puede pasar en cualquier momento también. En Chile, recordemos, los carabineros, evidentemente con una orden de arriba, tenían la orden de apuntar a la cara. Sí. Y ahí fueron 400 personas que perdieron la un vista, ojo. ¿no? Claro, porque vos le disparas a la cara y puede impactarte en el pómulo, que por ahí te lastima, o te puede pegar en el ojo y perdés el ojo. perdés el Punto. ojo. Quizás lo más representativo de todo esto fue cómo se actuó en la protesta contra la ley Bases el 12 de junio. Recapitulamos un poco, 33 detenidos, con Roberto Gómez, que estuvo 85 días preso, recién liberado el mes pasado, en septiembre, donde a los detenidos le inventaron causa, los acusaron de terrorismo, hablando de libre institucional, Sí. por protestar, terroristas los llamaron. Los torturó la policía mientras les preguntaban afiliaciones políticas. Es decir, terror y tortura básicamente para disciplinar. Por ejemplo, el testimonio de Matías Ramírez, que ni siquiera estaba participando de la marcha, sino que vendía choripanes y gaseosas el día de la movilización. Sí. Ya lo llevaron a Seiza y dijo: apenas entramos nos pusieron contra una pared, nos empezaron a tirar gas pimienta, o sea, ya detenido, Ay. le empezaron a tirar gas pimienta, nos desnudaron y nos interrogaron, dicen en esta declaración, cuánto les pagaron por ir ahí, de qué agrupación sos, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que relatan. Uno del grupo contestó que solo peleaba contra la aprobación de la ley y le metieron un cachetazo en la cara. A mí también me pegaron, cuenta Matías, y después los metieron en un pabellón con presos comunes, ¿no? Estamos hablando de torturas y por eso hablamos de violencia institucional también. Martín Di Rocco, de 37 años, también detenido en esa manifestación, pasó la noche en la Alcaidía 4 y los obligaron a dormir en el patio, a la intemperie, que hacía frío, con las esposas puestas en la espalda. Wow. Yo supongo que hay una investigación en curso, ¿no? Al respecto. Se supone que sí, o sea, hay abogados de derechos humanos que están, pero de ahí a que pase algo no lo sé. Pero sí, esto fue denunciado evidentemente. Recordemos, hoy están
todos libres, algunos tienen causas todavía abiertas por resistencia a la autoridad, todo esto que vos decías, negro. Y en un principio los acusaron de terrorismo directamente. Algo habitual en Patricia Bullrich, hay que decirlo también, desde el gobierno de Macri hacía lo mismo. Era el gordo Stornelli, ¿no? Claro, Stornelli que quería meter... Ese gordo. Cuando liberaron a los primeros 13, que fue en esos mismos días, él pedía que los detengan de nuevo, salvo a los que se comprobó que estaban vendiendo cosas. Ajá. O sea, era muy obvio que solo a los que estaban protestando, básicamente. Claro. No importa si habían cometido delito o no. La cuestión es que el que estaba protestando... A ese sí. Eso es lo que pedía Stornelli. Y Bullrich, bueno, tiene una larga trayectoria de acusar a terrorismo a cualquier cosa. Bueno, Santiago Maldonado era un terrorista, Rafael Nahuel era un terrorista, todos eran terroristas, ¿no? Sí. Esa es la figura que siempre usa. Y podríamos seguir con esto de la represión policial. Che, ¿hubo novedades sobre Maldonado? No lo comentamos acá. Sí, no estoy seguro qué novedad te referís. Hay una pericia nueva que indica que el cuerpo estuvo fuera del agua. Ajá, o que alguien lo plantó en el agua. Lo sacaron del agua, hay una espora, no sé qué pomo, que no es del lugar donde él estaba. Y lo que sería un indicio de que Maldonado no estuvo ahí todo ese tiempo y después lo volvieron a poner ahí, tal como todo el mundo sospecha. Como denunciaba su hermano. Y como se denunció. Sí, porque había sido, recordemos, revisado varias veces el trayecto del río. Ajá. Y nunca había aparecido, de repente veces, aparece, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, volviendo al tema. Violencia institucional por la represión de la fuerza de Estado, desde que asumió Milei hubo muchos. Los jubilados todos los miércoles, básicamente es como una cita obligada, ir los miércoles a pegarle a los jubilados. Los grupos paraestatales en las universidades, los trolls gubernamentales mandando gente a apretar a la casa. Eso las casas de los tuiteros, ¿no? De los tuiteros para amedrentarlos y que dejen de tuitear. Recordemos, le hicieron cerrar la cuenta a una persona que tenía muchos seguidores. Hasta que le dijo, ¿cómo hago para parar esto? Cerrar la cuenta de Twitter. Claro. Y ahí lo dejaron de molestar. Requisas ilegales en los colectivos, ya lo nombramos. Algo no visto, insisto, de la dictadura, esto de buscar banderas partidarias en los colectivos para ver si te llevan detenido. Y después tenemos otros tipos de violencia, que son la violencia simbólica. Empezamos principalmente contra todo lo que sea estatal, y me refiero también a los empleados estatales. Son todos ñoquis, son todos chorros, son todos curros, que llevan a que sus influencers se burlen de los despidos y que genere violencia, porque después tenés muchas personas hablando de vos trabajás para el Estado, sos un chorro. Salvo la Yuta, ¿no? Que también trabaja para el Estado. Bueno, sí, pero no le podés gritar chorro porque te pega un balazo. Y de hecho, me contó Galende. Sí. Galende tiene dos hermanas que son médicas y una de ellas está en Rosario, labura en un hospital grande, creo que en La Guardia. Son de esos médicos, viste, que ya tienen muchísima experiencia. Es una mujer grande, la hermana de Lucho. Y labura como loca, por supuesto, como todos los médicos que están en los hospitales estatales, grandes, importantes. Y que le empezó a pasar esto que vos decís, que el otro día una chica le decía, dale, ¿cuándo me vas a atender? Yo te pago el sueldo. O sea, se rompió los tipos estos rompen ese lazo de, bueno, este es un médico que está acá todo 24 horas laburando, que tiene experiencia, que cura a la gente, y de golpe se convierte en un empleado tuyo que lo tenés que bardear, y que es un vago, y que es un forro. Un privilegiado que cobra de la tuya. También cobra, y que claro, es un privilegiado porque cobra del Estado y cobra todos los meses y tiene, qué sé yo. Así que no es gratis cuando esta gente hace circular o, digamos, avanza con la idea de que todo trabajador del Estado es un chorro y un corrupto. Sí. Porque se genera una ruptura social. Sí, ayer apareció como título en varios diarios que habría o hay embarazadas con falsos embarazos que cobran la asignación universal por hijo, ¿no? O sea, la noticia de Clarín, Infobae, Nación. Claro, boludo. Dice algunos casos, denuncia en mi Capital Humano, denuncia que habría, que encontró, puede ser cierto, pero sabemos perfectamente que está diciendo todas.
Claro. Las embarazadas Ese es el tema. no tienen que, ninguna embarazada tiene que cobrar. Sí, ese es el mecanismo que utilizan siempre para recortar. Lo usaron todas desde que asumieron, Sí. ¿no? Encuentran un caso testigo para justificar todo lo que hacen, ¿no? Que puede ser verdadero o falso, como el de la colita del perro que Sí. expuso Fabián Huelma el otro día, que era Claro. falso, pero lo usaron para cortar las pensiones a discapacidad, por ejemplo. Bueno, esto que dice Barra, por ahí antes pasaba, pero más con el empleado administrativo estatal, que está mal también, ¿no? Esto de yo te pago con mi plata, El tipo de la oficina. Claro, ¿no? ahora eso es un logro de Agasallo. Gasallo. Claro, bueno. Ahora se extendió a cualquier persona que cobre Claro. plata del Estado. Es un O sea, que trabajador tenga un estatal, sueldo, un trabajador estatal. Salvo la policía, como bien marca Manu, porque es Y verdad. sí, la policía no. Ajá. Y en ese sentido, esta violencia simbólica, por ejemplo, el diputado Carlos Alberto González de Alessandro, diputado libertario, invitó a través de sus cuentas de redes a denunciar a profesores, y voy a leer textual, que imponen ideología zurda y critican al gobierno en clase. Entonces propone a los estudiantes, los invita a grabar a los profesores y que se envíe el video con nombre y apellido del profesor. Estamos hablando de profesores de universidad pública, ¿no? Sí. De universidad, la carrera, porque si lo hacen en una privada no pasa nada, ¿viste? Ahí está bien porque la hacen ¿sí? con la suya. Y con la suya te pueden. Sí. La materia, la carrera, para luego exponerlo en las redes libertarias de este diputado, que se llama Medio Liberal, y exponer a los docentes con nombre y apellido, viendo cómo adoctrinan y hablan en contra del gobierno. Eso está proponiendo él en sus redes, ¿no? Bien. Esto es violencia institucional también, obviamente. Y Lo hace un diputado no de la pasó Nación. nada en diputados respecto de este hijo de puta. Se No, llama Carlos Carlos González Alberto de Alessandro. González de Alessandro. Se González llama. de Alessandro. Sí. Pero los diputados tendrían que tratar de echarlo, pedir que lo echen a un tipo que está proponiendo persecución ideológica, sobre todo de esta manera. Sí. En Con las Scratch. universidades, con Scratch, grabando, haciendo espionaje. Incitando a los y- alumnos, además. Incitando a los alumnos a que lo hagan. Claro, claro. El tema es ese que decíamos al principio, la violencia institucional, hay ciertas violencias que se empiezan a naturalizar y el contradiscurso es lo que pasa es que no quieren que los descubran adoctrinando chicos, ¿viste? Te hacen el discurso contrario, claro. cuando en realidad es violencia institucional, entonces lo empezás a normalizar, Claro. al igual que la violencia económica y todo lo que sucede alrededor. La violencia, sí. Eso es un trabajo que igual, para mi sensación, es un trabajo que se está haciendo hace muchos años, muy finito. No es que llegaron estos y, Sí, y en sí. 2 meses convencieron, porque este discurso viene desde... Esto desde que, sí, los últimos años de Cristina, bueno. exacto. Desde que se amplió el Estado. Claro. Y si el Estado pasó a ser un Estado presente y eficiente. Claro. Desde ahí. Sí, pero ahora digamos que el discurso está exacerbado. No, es que ahora está permitida la violencia, quizás, que en ese También. momento era solamente verbal. Ahora es como... Y había cosas si vas y como le pegas una que no se piña, animaban a... Claro. Por ejemplo, la violencia tanto simbólica como económica que ejerció Sandra Petovelo al retener alimentos no es algo que se veía habitualmente Claro. No. desde el Estado. Eso fue un hecho que yo no lo he visto, por lo No. menos, teniendo alimentos para repartir, Y se decir, negaban no, a repartirlos como Sí. un mensaje, ¿no? De disciplinamiento, decir, no vamos a entregar estos alimentos. Y se niega, para ¿no? que- Porque están se ahí los niega, alimentos. claro. Pero aparte Exactamente. apelando a la justicia, digo, Sí. eso tiene que ser un escándalo internacional, que un funcionario que entrega alimentos apele la entrega de alimentos. No, también, Tiene sí, una claro. lógica- No, y aparte se empieza a analizar todo. Por ejemplo, violencias simbólicas también contra cualquier grupo. Banalizar los 30.000 desaparecidos es violencia, que lo hacen permanentemente. Sí, Cambiar hacen el nombre de chistes. salud de las mujeres, el 8M, justamente, lo cambiaron el nombre de salón de las mujeres, bajaron los cuadros, le pusieron Salón de los Próceres. Sí. Es violencia simbólica también. Sí. Instalar el 12 de octubre desde la cuenta Casa Rosada nuevamente como el Día de la Raza, diciendo que Colón vino a traer la civilización, es violencia simbólica. Sí. Y es algo que está sucediendo y pasa por abajo y nada, y se ríen. Ellos ¿no? se ríen. Sí, o contra los sindicatos en general, ¿no? Todos los sindicalistas son chorros, están en líneas generales. Y el último episodio del presidente, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, queriendo poner el último clavo del cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, también es violencia institucional, claramente. El Lo dice video presidente de del la Nación. virus también, ¿no? el virus. Hay montones de cosas, Hay seguramente un montón. nos Todo, olvidamos. así Bueno, es. la foto, ¿se acuerdan los memes con Goldman, con otros periodistas, cuando a Goldman lo pusieron en ese meme Sí, donde había 4 tipos que iban a violar a un nene? sí. Que además no solo es
violencia simbólica, sino que es específicamente... bueno, estos tipos para mí son pedófilos, muchos de ellos que están en el gobierno son pedófilos, no tengo ninguna prueba, pero es lo que me parece, y como hay libertad de expresión, lo digo. Como ellos dicen que hay libertad de expresión, lo digo. Bueno, ya que tocaste el tema periodistas y Fabián Wallman, más específicamente, hay informes de FOPEA sobre el tema, ¿no? Un tercio de todos los ataques contra los periodistas durante este gobierno lo ejerció directamente Javier Milei, según lo que calcularon. Un tercio todos él. Todos el presidente. Un tercio es de él. Más de 50 periodistas, dice FOPEA, que en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales, diciéndoles ensobrados, uso las palabras de FOPEA, ¿no? Sí. Ensobrados, difamadores, esbirros, manipuladores, extorsionadores, cómplices de los violentos, también les dice Javier Milei. Los violentos son la gente que protesta, claro, ¿no? En el libro de Milei. Les llama, les dijo hijos de puta. Claro, también, sí, No falta esa. Salvo a Trebuch. Menos Trebuch, hijos de puta. Sí. Y lo Por que eso hay que usar la libertad de expresión. Sí. Como la usa el presidente. Lo que vive permanentemente, bueno, esto que vos decías de Fabi, que hacen videos editados de la cuenta oficial del vocero presidencial para hacerlo quedar mal a Fabián, editados de manera maliciosa, digamos, que lo hacen desde una cuenta oficial del gobierno. El último que yo en Fabián creo que fue el viernes, que está editado de una forma tan burda que no sé si se acuerdan, voy a citar a Los Simpsons, un capítulo de Los Simpsons que hacen una edición donde el reloj de fondo, para armar el discurso, sí. el reloj de fondo va pasando de hora, pero todos se enfocan en lo que dice Homero y no prestan atención a que el reloj pasa de la 3 a la 4, de la 4 a la 5. Claro. El reloj sigue corriendo y el discurso está armado para que diga lo que tiene que decir. Claro. Bueno, eso es algo habitual, sí. Y si vamos un poco más allá, las denuncias del ministro de Justicia, Kuno Libarona, directamente le metió una denuncia a Nancy Pasos y a Darío Villarroel, ¿se recuerdan? Sí, penal, denuncia penal. En junio, por supuestamente instigar a cometer delitos cuando hablaban de justamente el tema de la retención de alimentos, ¿no? Sí. Porque, viste, hablan mucho de esto, de la libertad de expresión, de las libertades individuales, pero cuando no les gusta algo, empiezan con este tipo de persecución que también constituyen violencia institucional. Y el último episodio contra Bonelli, que no es alguien que nosotros estemos muy de acuerdo, pero terminó retuiteando un troll, Javier Milei, que subió una foto de la hija de Bonelli denunciando que trabaja en el Estado, ¿no? Ahí hay una mezcla de cosas. Y vos decís, metiendo directamente a la familia, al presidente del periodista con el que estaba en ese momento atacando. Que bueno, meterte con la familia de un periodista para disciplinarlo me parece que es un poco fuerte, más siendo el presidente. Claro, sale Bonelli, ¿eh? Sí, bueno. Pero paga contento. Es un soldado, ¿eh? Esos son soldados. Bueno, sí, son soldados. Son pero soldados, sí. Bueno. Sí, eso bueno, es si hay que entregar un hijo, se entrega. Y todo este tipo de violencia simbólica y violencia física y violencia institucional en general lo hacen de cerrar. Sí, está violenta, para cerrar. Dani Azul está violenta. Todo esto es para distraer, si quieren, un mecanismo para llegar al tercer tipo de violencia institucional, que es la violencia económica. Porque mientras todo esto sucede, lo que ya saben todos, baja de consumo histórica de carne, de leche, jubilaciones por el piso, aumento de desempleo, aumento de la pobreza, los salarios cada vez más cortos, bueno. Detrás de todo esto siempre está el objetivo último, que es la violencia económica en favor de ciertos sectores. No sé si es un dique de contención frente a la protesta, ¿no? Y frente a la... Yo les conté, bueno, la gente tiene miedo de ir a las marchas, claro. A los chicos les da miedo hacer cortes, hacer tomas en las facultades, y todos tenemos miedo de que nos saquen un ojo de un tiro, de que nos metan preso por terroristas, o de que vengan los gordos danes a tu casa y te digan no sé qué cosa. O que digas algo y el presidente retuitee la foto de tu familia. O sea, y por un lado, es verdad que funciona como distracción, pero funciona también como disciplinador concreto. No fantasmático, sino concreto. No es que uno esté paranoico. No. Esta gente te tira gas, te tira tiro, te mete preso, te denuncia a tu familia y te vienen a amenazar a tu casa. Sí, y es un latiguillo por ahí ya. Se dijo muchas veces, este tipo de modelos sin este tipo de represión no cierra. Está bien, necesitan la represión. Gracias, Lautaro. Vamos